¿Cómo proteger una cuenta root o de administración para aplicaciones como SAM, como WAM, como MAM o AppServe? Proteger las cuentas de root significa asignarle una contraseña al usuario root o al usuario administrativo, que es el que tiene todos los privilegios, sea en cualquier aplicación, como les digo, SAM, MAM, WAM, AppServe, que son las que instalan el motor de base de datos como MySQL, PHP. Se instala el servidor Apache, que es el servidor web, e instala otras aplicaciones o otros servidores como el servidor web. Entonces no es buena práctica dejar esas cuentas sin contraseña. Es decir, por cuestiones académicas, pues uno lo hace, ingresa al SAN, habilita los servicios e ingresa sin contraseña. Generalmente, cuando instalamos por primera vez una suite de estas, pues aparece instalado los diferentes servicios, como podemos observar acá, Apache, MySQL, FileZilla y Tomcat. Entonces voy a subir los servicios, que en este caso es Apache, MySQL, y hay varias formas de ingresar digamos, al administrador de PHP MyAdmin. Una de ellas es desde el navegador, uno ingresa localhost y le ingresa el slash. Hay que ingresar el slash para que él indique que es el servidor por defecto de la aplicación. Si yo no le coloco el slash, entonces nos va a ingresar a una página o al navegador predeterminado que en ese momento tengamos al navegador y nos va a mostrar páginas de internet. Aquí lo que tenemos que hacer es ubicarle un slash o en su defecto le escribimos dashboard. Dashboard es, es el tablero principal, es la página principal de PHP Miami para la aplicación que estemos instalando. Entonces una manera es ingresando localhost slash dashboard slash, él automáticamente a veces nos ubica el dashboard, como se observa aquí en pantalla, nos ubica aquí el dashboard, o otras veces yo se lo tengo que escribir o simplemente ingresando con el localhost slash y él automáticamente lo escribe. Ya si no lo hace, pues le escribimos el dashboard. ¿Qué encontramos acá? PHP información. Entonces aquí nos damos cuenta que realmente ya el servidor está subido porque nos muestra información acerca de la versión de PHP que está instalado. ¿Sí? Que en este caso es la 8.2.4 y nos ofrece esta información del sistema. Y nos muestra mucha más información allí acerca de las APIs, las extensiones. Nos dice, por ejemplo, que soporta IPv6 y demás funciones que digamos que en este momento podría estar trabajando si empezáramos a programar con PHP. Entonces, esa es una manera, estamos ingresando, estamos probando que realmente está corriendo el servidor, es porque nos muestra esta página. Podemos ingresar a PHP Info y podemos ingresar aquí a PHP MyAdmin. Como ustedes observan, no nos pide ninguna contraseña. Si yo me quisiera salir, pues hago clic aquí donde dice datos de sesión vacíos, salgo. No, él vuelve a ingresar normalmente porque él está configurado para ingresar como root sin contraseña y sin pedirnos inclusive el usuario de root. Si yo hago clic aquí en la casa, en home, él también ahí aparece nuevamente aquí instalado, es decir, perdón, cargada la página de PHP Miami. Voy a cerrar acá y voy a ingresar nuevamente a SAM. Estando en SAM, entonces una forma como les indiqué es escribiendo arriba localhost o localhost dashboard o inclusive podemos escribir localhost php myadmin. O sea, existen varias formas para hacerlo. Existen 3, 4 formas o más para hacerlo. Localhost es una, localhost dashboard, localhost php myadmin. Y les voy a indicar otra vez que directamente acá desde el SAM, ya con los servicios activos, ingreso aquí donde dice admin y él me abre un navegador por defecto y me abre la página de localhost dashboard y desde aquí yo puedo ingresar a PHP MyAdmin. Bien, entonces existen hasta el momento les he explicado 4 formas para poder ingresar a PHP MyAdmin. Bien, cuando se instala automáticamente la aplicación SAM.
él me crea unos usuarios. Entonces vamos aquí donde dice cuentas de usuarios, lo voy a señalar acá con la flecha. Entonces tenemos bases de datos, tenemos SQL, estado actual, ingresamos aquí donde dice cuentas de usuario. Al ingresar a cuentas de usuario siempre nos va a crear una cantidad de cuentas predeterminadas automáticamente cuando se instala. Puede ser que en algunas versiones del SAN o puede ser que en algunas versiones de otros de otros tipos de suite que nos instala el servidor PHP y otros y los motores de bases de datos, puede ser que cree menos cuentas, como puede ser que cree más cuentas. El objetivo es que ustedes sepan que estas cuentas traten de no modificarlas porque pueden afectar el ingreso al administrador o a otros usuarios creados. Es decir, preferiblemente le pueden cambiar solamente la contraseña a localhost si es lo que van a hacer. O la otra forma es creando una cuenta aparte llamada admin colocándole otro nombre. Entonces, por defecto, realmente con la cual estamos ingresando como localhost es esta, la que dice localhost. Esa es. Porque esta que dice PMA ingresa por el servidor localhost, pero no tiene privilegios. Usage significa sin privilegios. Entonces, esa ya es una cuenta que se crea automáticamente especializada para gestionar, para lograr la conexión de bases de datos del servidor de manera interna. Cuando hay inconvenientes, entonces se puede utilizar la cuenta de administración PMA, ¿sí? Ingresando por localhost. Y uno ahí, digamos que no, pues no tiene todos los privilegios, pero puede hacer cosas para, digamos, resolver problemas. Entonces, esas cuentas no hay que moverlas, no hay que eliminarlas, no hay que cambiarle los privilegios porque vienen por defecto. Inclusive esta primera que dice cualquiera, nombre del servidor, aquí aparece el símbolo porcentaje, no tiene contraseña, no tiene privilegios, no tiene todos los privilegios. La PMA, como observamos, ingresa por el servidor localhost, no tiene contraseña, sin privilegios. Y esto significa, estas de acá, estas tres últimas, significa, significa que yo puedo acceder como root, yo puedo acceder como root de cualquiera de las tres formas. O con la 127.0.1 o con esta que es un poco más complicada porque hay que ubicarle unas llaves antes y después, y igual eh, eh, un, un sufijo. Entonces generalmente uno accede con esta localhost que es la predeterminada que tiene todos los privilegios. Aquí por eso nos está diciendo que tiene todos los privilegios. ¿Sí? Y que el nombre de usuario es root. Entonces root y root. Entonces yo puedo ingresar de cualquier manera de esas tres formas. Voy a ingresar acá, acá y le ingreso y le digo que 127.0.1 y él ingresa a la página principal, como si hubiéramos ubicado localhost. Entonces uno escribe 127.0.0.1 slash y él automáticamente le asigna el dashboard. Si no le asigna, pues nosotros escribimos el dashboard o le podemos escribir phpMyAdmin también y funciona. El 127.0.1 realmente es la dirección que se está utilizando para MySQL, para el motor de bases de datos. Es por eso que si el MySQL tiene un puerto que tiene conflicto, yo debo ir a un archivo que les voy a indicar posteriormente, donde yo debo ubicar, hay una sección dentro de ese archivo que es .php, donde yo le cambio 127.0.1 a localhost 2 y el nuevo puerto de MySQL, porque realmente aquí me está indicando que PHP está accediendo al puerto, a la dirección 127.0.1 o al localhost, porque allí es donde está la base de datos y él la está leyendo perfectamente. ¿Sí? Entonces les estaba indicando que
podemos acceder de esa manera utilizando el 127, el 127.0.1 también con el localhost. Y esta es un poco más complicada, pues esta no la vamos a trabajar, siempre vamos a trabajar es con el localhost, pero a manera de información. Eso me indica que yo si quiero acceder con ese usuario, con ese servidor, con el root, pero con el servidor 2.2.1, pues debo hacerlo con este formato que yo les voy a mostrar aquí arriba. Donde está el http encontramos entre los corchetes 2.2.1, luego slash phpMyAdmin, y de esa forma podemos ingresar a phpMyAdmin sin ningún inconveniente. Entonces, para tener en cuenta las cuentas de usuario que se crean automáticamente, no cambiarle los privilegios, preferiblemente agregar otros usuarios. Se pueden agregar los usuarios que ustedes quieran, asignar los privilegios que ustedes quieran, pueden crear otro administrador si lo prefieren y le asignan todos los privilegios. Listo, vamos ahora a mirar cómo agregamos otro administrador. Entonces, estando aquí en cuentas de usuario, le decimos agregar cuenta, y agregar cuenta la encontramos aquí abajo, agregar cuenta de usuario. Entonces, donde dice use el nombre de campo de texto, el nombre de usuario, pues yo le coloco admin, ¿sí? Y aquí en esta parte yo digo, donde dice el nombre del host, pues ubiquémosle local, que es localhost. Mire que él ubica tanto para local como para este host, ubica localhost. ¿Listo? Entonces ubica localhost. Después de agregar nombre de usuario, entonces procedemos a una contraseña. Vamos a ubicarle siempre una contraseña para fines de que no se nos olvide y porque académicamente pues otros grupos pueden ingresar, entonces que ya utilicemos la misma contraseña. Bien, entonces ya le hemos agregado nombre de usuario, host y contraseña. Es lo mejor hacerlo así. Otro admin, otro usuario administrador, pero ya con ese nombre admin, porque por defecto viene root. Vamos a agregarle los privilegios. Los privilegios están agrupados en tres áreas: en el área de datos, en el área de estructura y en el área de administrador. Entonces yo puedo hacer algo y es lo siguiente: selecciono todo y ahí yo ya estoy creando un perfil de administrador porque le estoy dando todos los permisos de manera global en cuanto a todos los privilegios, en cuanto a datos, en cuanto a estructura y en cuanto a administración. Cuando yo haga esto, allá va a aparecer ya la opción o marcado todos los privilegios, y donde dice conceder va a aparecer sí, porque se le están concediendo todos los permisos. Si yo le quito uno nomás, ya automáticamente él ya no queda obviamente con todos los permisos, y allá cuando revisemos la cuenta de usuario donde dice conceder aparece no, aparece automáticamente. Entonces, esto también para tenerlo en cuenta: los datos son privilegios relacionados, como su nombre lo indica, por ejemplo, para o leer datos, o permite insertar y reemplazar esos datos, o permite actualizar, o permite borrar, o permite lo que es exportar e importar archivos desde y hacia otras bases de datos. En resumidas cuentas, o en resumen, datos hace referencia a la parte del CRUD, de lo que es create, read, update y delete. Es decir, esos son los privilegios en el área de datos. En el área de estructura, entonces encontramos, si ustedes ubican el mouse sobre cada una de ellas, va a aparecer una breve descripción, que entonces ahí es crear una nueva base de datos. Significa que si yo creo un usuario solamente con privilegios en el área de datos, entonces solamente va a poder hacer ciertas cosas, pero sobre las tablas. Por ejemplo, generalmente, o sea, voy a referirme al CRUD de las tablas, al CRUD.
de las tablas, ¿cierto? Pero ya en estructura ya puedo hacer cosas relacionadas con bases de datos, como crear nuevas bases de datos. Permite, el de alter, permite alterar, o en otras palabras es modificar la estructura de tablas que ya estén existentes. Y el index, que es el que nos permite en una base de datos poder crear esos índices a través de los cuales podemos hacer ordenamiento. El drop, que es para poder eliminar tanto tablas como bases de datos. El Create Temporary Tables, que es el que permite pues crear tablas temporales, o sea, temporales que duren cierto tiempo. Está el de Show View, que es el que permite llevar a cabo consultas o vistas, vistas, sí, a través de la opción que hay para crear esas vistas, yo puedo mostrar esas vistas. También para lo que es crear rutinas, modificar rutinas o para ejecutar esas rutinas almacenadas. Estas tres últimas, estas tres que están acá, están relacionadas. Yo creo, yo las modifico y yo las ejecuto. Yo puedo crear nuevas vistas, es decir, creo vistas y muevo vistas, y todo tiene que ver con la base de datos. Y también puedo trabajar con todo lo que tiene que ver con el gestor de eventos y con los disparadores o los trigger, que es para crear y eliminar disparadores. Y todo eso tiene que ver en conjunto con la base de datos como tal, base de datos y tablas. Eso relacionado con la estructura. Otro tiene que ver con la administración. La administración hace referencia ya a la parte de como tal de las bases de datos, de la administración de la base de datos, como su nombre lo dice. GRAN hace referencia a todos los permisos, hace referencia a todos los permisos y privilegios, ya sea de usuarios o los roles de usuarios, porque yo puedo crear un usuario, yo le ubico un nombre aquí. Estamos trabajando con cuentas de usuario, pero en este ejemplo que le estoy mostrando es de administrador, pues yo le ubico todas. Pero si yo quiero crear un usuario donde solamente le asigne permisos de datos, pues yo le creo un nombre. Yo me puedo inventar un nombre, user data, por ejemplo. Si yo quiero crear un usuario que tenga mejores privilegios, yo puedo crearle un nombre user data struct, ejemplo. Entonces, yo le voy asignando, e inclusive dentro de cada área, yo le puedo ir quitando o le puedo ir asignando esos privilegios. Y ya cuando yo le asigne este último, pues si yo le asigno todo es porque realmente estoy creando un administrador. Es un administrador porque puede hacer todas las operaciones de CRUD, todas las operaciones sobre una base de datos, y puedo también administrar como tal el motor de bases de datos. Aquí estamos hablando de GRAN. Son de todos sus privilegios y roles de usuario. Yo al usuario yo le puedo asignar ciertos roles o quitar ciertos roles. Es decir, que el de GRAN es porque yo puedo crear usuarios, modificar usuarios. ¿Qué es lo que no puede hacer el que solamente tenga datos o estructura? Ya el administrador puede crear usuarios, puede eliminar usuarios, puede modificar privilegios eh, a cada uno de esos usuarios. El de super es el que permite la conexión, inclusive si el número, la cantidad de conexiones a la base de datos ha sido alcanzada, porque eso es otra cosa que yo puedo hacer, y es limitar los recursos. Yo puedo crear un usuario y yo le puedo decir máxima cuántas consultas por hora, máxima cuántas conexiones, máximo, también yo puedo decir máximo cuántos usuarios conectados. Yo puedo hacer todo eso inclusive desde la parte super. En este caso estoy hablando del máximo de conexiones que han sido alcanzadas en un tiempo determinado. Entonces, ustedes en cada una de las, digamos, de los rótulos que aparece esa ventana emergente, ustedes pueden tener una idea de qué hace cada uno de ellos. Entonces aquí dice en super, también dice qué es necesario para la mayor parte de operaciones administrativas. Entonces cuando se montan, por ejemplo, lo que son variables globales, ¿sí? O eliminar procesos que están haciendo los mismos usuarios. En la parte de procesos,
pues también el administrador va a poder ver lo que no pueden ver otros en el caso de estructura de datos, que es ver los procesos de todos los usuarios que han hecho. En el de Reload es porque ya el administrador puede cargar, puede eliminar, por ejemplo, la caché del servidor. Entonces puede cargar procesos también. Puedes conectar el servidor. El de Show Databases, pues como su nombre lo indica, es el que permite el acceso a toda la base de datos como tal de los mismos usuarios. O sea, él puede hacer todo eso también. Él puede bloquear a las tablas para que no sean accesadas inclusive por los mismos usuarios que tengan permisos, pero como yo soy el administrador, yo puedo hacer que determinados usuarios en determinada hora o en determinados tiempos no tengan acceso a esas tablas. Lo que hace las referencias, que esto lo que tiene que ver con el administrador es el que puede crear esas llaves foráneas. Solamente el administrador puede crear las llaves foráneas, que es diferente a las llaves primarias, ¿no? Las primary key y foreign key. Una tabla puede tener en llaves primarias o primary key y no todas podrían tener foreign key, llaves foráneas. La que tenga llave foránea generalmente tiene también una llave primaria. Las llaves foráneas son aquellas en las cuales hacen uso o se relacionan con las llaves primarias de otras tablas. ¿Sí? Eso es lo que proporciona la integridad referencial. La replicación de los clientes, que permite, digamos, al usuario preguntar dónde hacen efectivas las réplicas, porque se puede replicar un cliente como si usted fuera el cliente de esa base de datos, puede replicarse como si usted estuviera accediendo como, como un cliente. Y estas dos trabajan en conjunto, el de cliente, el del slave, el de esclavo. Y crear usuarios, pues como su nombre lo indica, desde la opción cuenta de usuario, pues yo puedo crear los usuarios que yo quiera y asignarle los privilegios. Y esto también es un tema importante, que el SSL, pues esto ha cambiado, esto también ha evolucionado, porque ahora es el TSL, entonces el SSL. Pero entonces yo quiero crear un administrador, lo creo de esta manera, le asignamos el nombre, el localhost, la contraseña, le asigno todo y ingresamos acá. Entonces verificamos que tenga las contraseñas iguales, ¿sí? Acá continuamos. Y realmente ya quedó creada la cuenta. Como podemos observar acá, ya quedó creada la cuenta que se llama admin, ¿sí? Más las otras que hemos tenido acá y que no vamos a tocar para nada. Entonces, ya creo que a la cuenta admin, automáticamente mire, dice que sí tiene contraseña, que el nombre del servidor es localhost, tiene todos los privilegios. Aquí se concede sí porque se le han concedido todos los privilegios. En el momento que a una cuenta de estas yo le cambie los privilegios, por ejemplo estos, automáticamente entonces va a aparecer no. Entonces aquí guardamos cambios y aquí me va a aparecer todos los privilegios globales, todos los privilegios globales. Esto indica que no todos los privilegios han sido asignados. No todos los privilegios han sido asignados. ¿Por qué? Porque aquí me aparece la lista. O todos aparecen como esta, todos los privilegios, o ninguno o algunos. Entonces se los voy a volver a asignar todos acá. Si le quito los de administración, entonces vamos a mirar que ahora aquí no tiene todos, pero aquí no tiene los de administración. Entonces puede tener todos los de datos, todos los de estructura, pero tan pronto se quite los de administración, automáticamente aquí me dice no tiene de administración y no tiene todos los privilegios. Entonces yo vuelvo y se los voy a volver a asignar acá en administración y él aquí tiene
ya en admin, entonces ya tiene todos los privilegios y aparte tiene todos los de administración. Esta columna hace referencia a todos los privilegios de administración. Bien, entonces para hacer un resumen, quiero aclarar lo siguiente. Entonces tenemos una vista global de las cuentas de usuario, donde hay unas columnas: nombre de usuario, nombre del servidor, contraseña, los privilegios globales, el grupo de usuario al que pertenece cada cuenta, conceder, que hace referencia a los privilegios de administrador, y hay unas acciones que yo puedo hacer como administrador de la base de datos, que es editar privilegios, exportar o bloquear. Yo puedo bloquear temporalmente una cuenta sin necesidad de ingresar acá, quitarle privilegios. Una forma de desactivarla temporalmente es con esta opción. Entonces, estábamos hablando acá de admin, que fue la que creamos inicialmente. Voy a agregarle esto acá. Entonces, en resumen, privilegios globales hace referencia a privilegios de datos, de estructura y de administración. Sin embargo, aquí cuando ingresamos a cuentas de usuario, realmente la desglosa en dos: privilegios globales, los que en esta parte, los que son de datos y estructura, y en esta me dice si tiene los de administración o no tiene los de administración. Es básicamente eso. Entonces tenemos datos de estructura, de datos y administración, que son en sí los privilegios globales. Y aquí también podemos asignar lo que yo les comentaba, los límites de recursos, donde yo puedo a esa cuenta decirle máximo cuántas consultas por hora, cuántas actualizaciones por hora, cuántas conexiones por hora, e inclusive cuántas conexiones por usuario, porque una cosa es cuántas conexiones por hora. Yo puedo establecer que máximo se conecte ese rol o ese usuario que yo he creado, que 10 conexiones por hora, pero tiene un máximo, no por hora, sino en el día, o digámoslo así, en el día, en 2 días, de máximo de conexiones de 20 o 30. Entonces, si él se desconecta mucho por hora, puede agotar el máximo de conexiones por usuario. Hay otro aspecto que quiero tocar acá, y es relacionado con esta dirección, este nombre del servidor. Ya miramos que ustedes pueden ingresar ingresar sesión a phpMyAdmin, escribiendo localhost, escribiendo localhost dashboard, escribiendo localhost phpMyAdmin, desde el botón de SAM lo pueden hacer. Es decir, tenemos muchas formas para hacerlo, ¿sí? También con este nombre del servidor, que es 2.2.1, donde ubicamos esa dirección acá en el navegador con este formato: http:// entre las llaves 2.2.1 /phpMyAdmin, que era el formato que les había explicado. Ahí estamos ingresando. Pero la aclaración que quiero hacer está relacionada con este tema, y es que cuando utilizamos esa dirección para ingresar a phpMyAdmin, realmente es una equivalencia. Si yo estoy trabajando en una red, mi base de datos se está conectando para almacenar información a través de una red que tiene direcciones IP versión 6, entonces este nombre del servidor es perfecto, en lugar de utilizar las versiones o la versión que se trabaja estándar, que es la IP versión 4, que es localhost o 127.0.0.1. Entonces es el equivalente. Entonces yo puedo acceder en este momento y él me va a mostrar que realmente estoy conectado, pero si ya mi servidor realmente va a empezar a conectarse a esa base y a transmitir a través de una red, y estoy utilizando una versión IPv4, pues realmente no se justifica. Y si estamos trabajando en una dirección IPv6, pues realmente el mejor nombre de usuario, la cuenta con la que deberíamos de trabajar, es la que tenga el nombre de servidor 2.2.1. Ya hemos creado entonces el usuario admin con la contraseña 12345.
como lo he venido explicando, entonces ya lo creamos y tiene algunos privilegios globales y demás. Pero por más que yo me salga, pues él va a seguir ingresando. Inclusive si yo lo hago desde el botón acá de admin, él me va a llevar nuevamente acá. Si yo hago el procedimiento por localhost phpMyAdmin, pues siempre va a ingresar así, es decir, limpio, sin ninguna protección, sin ninguna contraseña. ¿Qué tenemos que hacer una vez yo creo un usuario y le coloque contraseña? Inclusive al root yo le puedo cambiar contraseña, pero no es aconsejable al root cambiarle el nombre, porque el root es la cuenta que está por defecto, pero a ella sí se le puede cambiar la contraseña. En este caso lo que vamos a hacer es cambiarle ya asignamos un admin con una contraseña. Es cómo hago para ingresar y que me pida una contraseña, y ya sea que yo pueda ingresar por este root si tuviera contraseña root, o en este caso mi admin que sí tiene contraseña. Entonces el objetivo es mirar cómo hago para que ya me empiece a pedir contraseña y que yo pueda ingresar con un usuario, el que yo quiera, si este admin o si este root, en caso que este root tuviera contraseña, que también vamos a mirar ese procedimiento. Entonces vamos a SAN, hay dos formas para hacerlo, y es que aquí donde dice config en Apache, yo puedo ingresar aquí a phpMyAdmin config.ins.php. Esa es una manera. La segunda manera es desde el explorador, voy y busco en el disco duro C, el disco duro o en la unidad, busco SAM, y en SAM busco phpMyAdmin, y en phpMyAdmin busco el archivo que se llama config.ins.php. Ese archivo contiene la configuración por defecto para el root. ¿Qué significa esto? ¿Será que yo le puedo aquí cambiar el root por admin? No, no es cambiarle aquí en el user, porque esta configuración es para la configuración por defecto del root. Por lo tanto, lo que yo sí puedo hacer es aquí cambiarle el tipo de autenticación de config que viene por defecto por cookie. Cookie, guardo cambios, control G o control S, como esté configurado el bloc de notas, guardo cambios, y lo que yo hago acá, o lo que estoy haciendo acá, es activando el rastreo de sesiones de usuario del phpMyAdmin. El cookie es igual que las cookies en el navegador. Uno utiliza cookies en el navegador o las tiene activadas es porque si yo accedo mucho a una página que tiene contraseña, pues él me va a guardar el nombre de usuario y la contraseña. Inclusive si tengo aplicaciones que me abran vía web, pues las configuraciones me las va a guardar. Ustedes saben, ahí se guardan los temporales, todo el historial. Entonces es una manera de que phpMyAdmin diga, con qué usuario va a ingresar, y que él me abra una ventana y me muestre con qué usuario voy a ingresar, y ahí donde ingresamos la contraseña. Esta otra configuración no le vamos a hacer nada acá, porque esta es la que viene también por defecto, 127.0.0.1, que es la comunicación que establece PHP a través del protocolo TCP, para poder conectarse a la base de datos. Hay otra serie de situaciones en las cuales, si se cambia el puerto de MySQL, yo puedo aquí quitarle esta dirección y colocar el localhost y el puerto de MySQL. Aquí tenemos también la PMA, que no podemos hacerle ningún cambio a esa cuenta, porque es una cuenta especializada de PHP. Lo que sí podemos hacer es aquí en la parte de arriba cookie, y vamos a mirar, le agrego cookie, cierro, vengo acá, bajo los servicios, vuelvo y los subo, ingresamos a phpMyAdmin y automáticamente vemos que aparece esta ventana. Entonces ya me está pidiendo usuario, entonces yo puedo ingresarle el que cree admin 1, 2, 3, 4, 5, y él me ingresa a ese usuario. Entonces, digamos por defecto, phpMyAdmin no pide contraseña, ni inclusive en el root, pero cuando yo hago ese cambio en ese archivo, en este del Apache,
que es el config.inc, automáticamente al activarle cookie me va a habilitar la contraseña. Si yo hago un cambio de contraseña para el usuario acá, entonces se va a ver afectado también cuando yo vuelva a ingresar. Entonces vengo aquí a cuenta de usuario, vengo a admin, voy a inclusive darle todos los permisos, le digo que cambie el password con contraseña y le digo el nuevo password 1234567 8, ingreso 1234567 8 y le doy continuar. Perfecto. Me salgo, vengo aquí al usuario, le digo admin y 1234567 8, ingresamos y él ingresa automáticamente. Ya en ese archivo yo no tengo que hacerle absolutamente nada en este archivo, solamente es activarle esta parte de aquí arriba donde dice tipo de autenticación. ¿Qué pasa con este root y qué pasa con este password? Es si yo quiero cambiarle el password a mi root, pero no cambiarle el nombre, porque cuando yo le cambio el nombre, voy a ingresar acá un momento, no lo voy a hacer por cuestiones de seguridad. Si yo a este root, que es el por defecto, aquí en información de la cuenta, le cambio el nombre, él automáticamente me crea otra cuenta, con esa y me puede generar conflicto. Si genera conflicto es muy difícil resolverlo, lo más aconsejable en ese caso es desinstalar, volver a instalar, reiniciar equipo, desinstalar, reiniciar equipo, instalar, reiniciar equipo. ¿Sí? Entonces al root, que es la cuenta por defecto, sí le puedo cambiar la contraseña. Aquí, sí le puedo cambiar la contraseña, pero no es aconsejable cambiarle el nombre. Entonces a esa cuenta root la podemos dejar así, sin colocarle contraseña normal, y trabajamos con otra cuenta admin. Si le van a cambiar algo a la cuenta root, solamente es cambiarle la contraseña, y la contraseña que se le ubique acá, se le cambia acá. Ahí sí. Entonces ese es el procedimiento. Entonces si al root, la cuenta por defecto, le voy a hacer un cambio que sea en la contraseña, no en el nombre. Vamos a suponer, pero no lo voy a hacer acá, sino un simulado. Le coloco 12345, 12345. Le doy a aceptar cambios. Si yo le coloqué 12345, entonces venimos aquí y le coloco 12345. Cierro, bajo los servicios, subo los servicios y ahí sí yo puedo entrar también escribiendo root, escribiendo admin, escribiendo cualquier otra cosa. Por el momento la voy a dejar así y las cuentas quedan de esa manera. El admin con la contraseña, voy aquí a guardarle de todas formas los cambios. Ese error ocurre porque se han hecho, es decir, se grabó inicialmente o se creó ese usuario sin estos privilegios. Se grabó, se hizo cambio de contraseña. Cuando vamos a agregarle, digamos, todos estos privilegios, él nos puede arrojar error algunas veces. Entonces, por eso es buena práctica saber qué privilegios se le van a dar desde un comienzo. En este caso yo podría quitarle estos, grabar, y él acepta los cambios. ¿Sí? Es decir, quitarle se puede, agregarle algunas veces no se puede. Sin embargo, la recomendación es asignar ojalá primero estos dos, crear el usuario con privilegios de datos y de estructura, guardar cambios. Si por algún motivo necesito agregarle de administrador, lo puedo hacer. Acá, guardar cambios y él grabaría bien los cambios, es decir, las últimas modificaciones. Si en caso tal el error persiste, entonces sí lo más recomendable es borrar ese usuario y crear uno nuevo. En este caso ya probamos, estamos con admin, voy aquí a cambiar password para verificar que sea con otra contraseña, ya que me ha aceptado todos
todos los privilegios que yo le he asignado, tanto de datos de estructura como administrador, guardo cambios. Aquí estamos bien por esa parte, nos salimos, volvemos, ingresamos y yo le digo que ingrese como admin 1, 2, 3, 4, 5 y él ya va a ingresar correctamente.